Libertad, virtud y elección. Presentado por Coral Mercado. En la siguiente presentación hablaremos del concepto de hábito moral, también de las virtudes, destacando entre ellas la libertad y cómo es que ésta se ve afectada por las teorías morales del subjetivismo y el objetivismo. Los hábitos morales son las virtudes y vicios del hombre, los cuales reflejan una importante expresión de la libertad de la persona. Es importante decir que estos hábitos virtuosos modifican la conducta humana a través de las inclinaciones, tendencias, capacidades de sentir, juzgar, de decidir y de realizar del hombre. La virtud no se puede englobar en una sola definición. Para fines específicos del tema, entenderemos que la virtud se utiliza para designar la excelencia moral del hombre. A lo largo del tiempo, diversos filósofos como Aristóteles, Platón y Sócrates han buscado dar su propia definición. Por ejemplo, para Sócrates, la virtud consistía en un saber acerca del bien que puede ser comunicado mediante la enseñanza, mientras que para Platón la virtud se resumía en la prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y para Stagirita, la virtud era la perfección habitual y estable de las facultades operativas humanas, tanto de las facultades intelectuales como de las apetitivas. Es importante subrayar la existencia de diversas virtudes. A continuación explicaremos la diferencia entre una virtud moral y una ética. Conocemos a las virtudes morales por ser aquellas que regulan los bienes, deseos y sentimientos del hombre por medio de disposiciones racionales y afectivas. Una virtud ética está compuesta por tres dimensiones. La afectiva, porque es un orden poseído por la afectividad y la voluntad. Disposicional, porque el orden afectivo predispone y anticipa la decisión moralmente excelente para cada situación. E intelectual, en cuanto a la virtud, es un principio de la razón práctica que ha de ser desarrollado por determinar lo que en cada caso conviene hacer u omitir. Finalmente concluimos que lo contrario a una virtud es el vicio. De acuerdo a Rodríguez, el vicio es un desorden estable afectivo, disposicional e intelectual que predispone y anticipa decisiones moralmente malas. Es por eso que los vicios y virtudes que a continuación explicaremos actúan como un hábito moral. Veamos ahora la diferencia entre las virtudes morales y las intelectuales. Las intelectuales son aquellas que perfeccionan a la razón especulativa o práctica. Las virtudes de la razón especulativa son el hábito de los principios intelectuales y morales, es decir, se deben de considerar las cosas desde las últimas causas de toda la realidad y de cada género de cosas. Las de la razón práctica son la prudencia y las artes. Estas determinan lo que se debe de hacer en cada situación para poder vivir moralmente bien. Las virtudes morales perfeccionan a la voluntad y a los apetitos sensibles. Virtudes morales son, por ejemplo, la fortaleza, la templanza, la generosidad y la justicia. Una diferencia importante entre las virtudes intelectuales y las morales es que las primeras dan la capacidad de obrar bien, pero no aseguran el querer usar esa capacidad y menos aún el querer usarla para el bien. Por esta razón, las virtudes intelectuales, a diferencia de las morales, no cumplen plenamente la razón de virtud, que consiste no solo en hacer buena la obra, sino también en hacer bueno al que la tiene. Por lo tanto, la realización concreta de una vida moralmente buena no puede garantizarse mediante una lista prefabricada de las acciones que hay que hacer y de las que se deben evitar. Más bien se requiere que la persona adquiera la capacidad de deliberar y juzgar con acierto las diversas circunstancias, las personas, las cosas, los sentimientos que se presenten. Esta capacidad de deliberar y elegir con acierto nos lleva a conocer las características de la libertad, entre las cuales encontramos tener la capacidad de deliberar y juzgar con acierto, perfeccionar la capacidad de elegir. Es un hábito electivo, es una virtud moral como hábito de la buena elección y no es automática. Es por ello que se puede concluir que la libertad es la acción virtuosa que busca el perfeccionamiento del hábito electivo libre. Entendiendo ahora lo que es la libertad, veamos cómo ésta puede verse desviada por el subjetivismo y el objetivismo. La libertad de elección puede verse afectada por teorías que suponen la existencia de una realidad moral objetiva y por teorías morales que la niegan. Las teorías éticas objetivistas fundamentan la moralidad en una realidad externa y opuesta al sujeto
mientras que las éticas subjetivistas fundamentan la moralidad en el sujeto mismo, en sus deseos e intereses. Se puede decir que la gran diferencia entre estas teorías es la manera en la que conciben el fundamento ontológico de la moralidad, pero coinciden en que el hombre es capaz de distinguir entre lo que es moralmente correcto e incorrecto. Al ser capaces de distinguir entre lo que es moralmente incorrecto o correcto, el hombre debe de tener la capacidad de manejar con cuidado su propia libertad. Los intereses y deseos personales nunca deben de interferir en la vida de los demás. Una frase que ejemplifica esta situación es la de Jean-Paul Sartre, que bien decía: mi libertad se termina en donde empieza la de los demás. Finalmente, para dar cierre al tema, responderemos la siguiente pregunta: ¿en cuáles condiciones es moral un acto libremente realizado, no obstante vaya contra las normas morales prescritas? Sin libertad no podemos decir que existe la vida moral, pues para obrar moralmente no basta con saber distinguir entre el bien y el mal. Se necesita ser consciente de la responsabilidad que cada acto implica. Un ejemplo claro sería el caso de matar en defensa propia. El acto de matar va en contra de todas las normas morales prescritas, pero el defenderse a pesar de ir contra las normas es un acto que está justificado. Aún así, siempre se debe de tener en mente las consecuencias que cada acto bueno o malo va a tener en repercusión. Para finalizar este tema podemos decir: el hombre posee virtudes y depende de él llevarlas a cabo de manera íntegra. En la práctica social se presentarán siempre distintas situaciones. Lo importante es el poder aplicar correctamente las virtudes y recurrir a todos los criterios éticos para tomar la mejor decisión. Se debe hacer una reflexión profunda ante la moralidad subjetiva, pues todas las decisiones tomadas con base en ella afectarán a la moral objetiva. Habrá ocasiones donde nuestros deseos entren en conflicto con las normas morales establecidas. Lo importante será distinguir qué valores éticos y morales prevalecen en cada caso. Finalmente, la libertad de elección debe de hacerse de una manera informada y responsable, pues siempre será una guía para las decisiones morales y éticas. Muchas gracias.